Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. El Espíritu Santo es el artista interior, el que puede hacernos bellos por dentro. Esto es muy importante, sobre todo hoy, que tenemos una idea tan equivocada de la belleza. Sentimos que las personas valen por la apariencia física. La sociedad de consumo nos inunda permanentemente con productos que podemos comprar para mejorar la apariencia exterior. De esa manera, los que quieren vendernos ropa, cosméticos y tratamientos, llegan a convencernos que las personas solo valen por su atractivo corporal. Pero nadie está del todo contento con su apariencia. La mayoría de las personas tienen algún temor a volverse feo, viejo, a perder el atractivo físico, a ser despreciado por su aspecto. ¡Cuántos sufrimientos inútiles! Pero sabemos que todo eso es mentira, porque lo más atractivo y fascinante es la belleza interior de las personas, sus virtudes, sus actitudes, su dignidad, su entrega. El Espíritu Santo no nos hará más altos o más rubios, porque en realidad para Él todos somos bellos de una manera diferente, aunque eso no responda a los gustos de la sociedad. Lo que Él quiere hacer es darnos esa belleza interior que el mundo no nos puede dar y que nadie nos podrá vender. Dejemos que Él haga su obra en nosotros, para que alcancemos esa suprema hermosura. Amén, amén, amén. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos iniciando formalmente con alegría una vez más este encuentro semanal, este reencuentro cada 7 días desde Radio Fe Latina para volver a compartir aquellas cosas que para el creyente, para el hombre, para la mujer de fe, son verdaderamente importantes, como lo es encontrarse en comunidad fraterna de esta manera tan particular que nos permite, que nos ofrece un medio de comunicación, Radio Fe Latina, en nuestro caso, para hacer comunidad y degustar y disfrutar y contemplar los misterios que el Señor nos tiene preparados desde su palabra tan imperiosamente necesaria. En este tiempo recordamos la semana pasada una introducción, esa guerra que lacera, que duele, que sangra, que mata gente, mata personas inocentes, esa guerra que en pleno siglo XXI ya no se entiende, no tiene por qué tener razón de ser y lamentablemente sigue existiendo. Ucrania, Rusia, Palestina, Israel, demasiado dolor, demasiada muerte, demasiada sangre frente a esta palabra que es luz, que brilla, que debe brillar, que es vida, palabra plena, vida en abundancia, que trajo Jesús a partir de su resurrección. Indudablemente, en muchos aspectos, el ser humano, la humanidad, ha dejado a un costado, ha hecho oídos sordos al mensaje de Cristo, y de este modo tenemos las consecuencias tristes, lamentables que estamos teniendo. Esta invocación al Espíritu Santo también tiene mucho que ver con nuestro país. Llegó el momento de elegir nuevas autoridades, nuevos presidentes que llevarán adelante a esta Argentina golpeada, diezmada, empobrecida, entristecida, agobiada y angustiada. Y ese Espíritu Santo es el que tiene que darnos la luz
la serenidad y el discernimiento para poder sufragar con la conciencia más plena que podamos sufragar en este domingo. Hacer un alto entonces en las consideraciones y en las ocupaciones cotidianas es lo que intentamos hacer cada 7 días en este espacio a la luz de la palabra, donde vamos una vez más a compartir y a contemplar los textos que la liturgia nos está proponiendo para este 29º domingo durante el año, 22 de octubre de este año 2023, y estamos promediando el mes de octubre, mes dedicado al Santo Rosario, a esa devoción cristiana tan arraigada entre todos nosotros. Estamos promediando este mes de octubre, mes dedicado a las misiones, la iglesia misionera, todos y cada uno de los bautizados como misioneros. Y en esta semana vamos a tener presentes, este lunes 23 de octubre, a San Juan de Capistrano, el martes 24 de octubre a San Antonio María Claret, el miércoles 25 de octubre a Santos Crisanto y Daría, el jueves 26 de octubre a San Alfredo, el viernes 27 de octubre a San Evaristo, el sábado 28 de octubre a Santos Simón y Judas Apóstoles. Más allá de evocarlos, más allá de tenerlos presentes, más allá de recordarlos, siempre tenemos que tener presente que la santidad es un llamado para todos y cada uno de los bautizados, cada uno con sus formas, con sus tiempos, con sus talentos, con sus carismas, estamos llamados a transitar las sendas de santidad como aquellos que nos han precedido. Comentábamos recién que nos está esperando, nos está convocando este 29º domingo durante el año, 22 de octubre de este año 2023, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienen una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto quedaron admirados y dejando a Jesús se fueron. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 29º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser los comentarios, las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro en la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Bueno, siempre la respuesta nuestra es la misma. Va muy bien. Estamos muy conformes y muy contentos, muy felices cuando leemos la palabra del Señor.
esta palabra que es vida para todos nosotros, esta palabra que nos encamina, nos direcciona en un rumbo que nos conduce finalmente a aquello que debe ser prioritario de modo absoluto para toda criatura cristiana: la vida. La vida que solamente la puede dar aquel que es el autor de la vida. Es el autor de la vida y es la vida. Y es la vida en sí y por sí. Y es la vida en todos nosotros y en todos aquellos que, como nosotros así lo proclamamos y así lo vivimos, o debemos vivirlo, digamos, esa vida ha llegado, y por eso tenemos que decir siempre lo mismo que decimos al principio. Esto que vos acabas de ver y de leernos, por ejemplo, Fabián, esto que habitualmente comentamos, y que sí, el itinerario, aquello que todos los cristianos experimentamos, verdaderamente si lo vivimos. Recordaba una palabra de San Pablo. Fíjate vos, esa vida en nosotros, la vida que solamente nos puede dar aquel que es la vida, aquel que nos ama, aquel que imprime su imagen en el corazón, en lo más profundo, en el alma de nuestro ser. Esa imagen que no puede ser borrada por nadie. Esa imagen que es la imagen de aquel que nos comunica la vida. Esa imagen que es la vida. Esa imagen que tenemos que devolverle a aquel que nos da la imagen. Pero devolverle porque finalmente aquello que somos es lo que Él hace en nosotros. Nos hace entonces, por supuesto, miembros habitantes de la vida, testigos de esa vida. Y esa vida es la gloria del Dios que nos hace, que nos crea, a imagen y semejanza suya. El hombre es la gloria de Dios. Finalmente el hombre que Dios hace, ¿no es cierto? Dios dijo, Dios hizo lo que dijo. ¿Y vio Dios que era bueno? Sí, es bueno. Finalmente es bueno lo que Dios hace, lo que Dios hace. Muchas veces lo que nosotros manchamos con formas, con criterios sustentados sobre presupuestos y uno diría valores humanos que son más bien disvalores, ¿no es cierto? Y que entonces nosotros devaluamos el valor de esa imagen, de esa moneda, ¿no es cierto? Llamémoslo en un término habitual, muy común, muy coloquial en este tiempo que vivimos aquí en nuestro país. Estamos en República Argentina. Hoy es un día en que se va a votar un presidente para la nación y las autoridades que corresponden. Y bueno, tenemos también que estar atentos nosotros, como verdaderos representantes de aquel que es la vida en todos nosotros, que es la vida en todos nosotros, aquel que imprime su imagen en cada uno de nosotros, aquel que imprime en nosotros la imagen de la vida. Bueno, aquel que nos comunica y que sustenta esa vida sobre los valores y principios propios de aquel que nos viene a buscar precisamente, nos viene a buscar. Y esos valores tienen que en nosotros ser el principio de la vida y finalmente la vida en su práctica real, concreta y en cualquiera de las actividades que llevemos a cabo mientras estamos en este mundo, para ser finalmente testigos veraces de aquello que somos y que lo que Dios, el autor de la vida y la vida en nosotros, hace por cada uno de nosotros. Bueno, vamos a tener que votar en este día, hagámoslo, sí, sustentando todo nuestro voto sobre los principios cristianos. Tengamos esto en cuenta y aquello que verdaderamente exhibe delante de nosotros y lo deja a libre consideración de nuestro criterio, y que si es cristiano elegirá finalmente aquello que agrada al Señor. Valores cristianos, la imagen de Dios. ¿Qué imagen está impresa en nosotros, Fabián? Y yo diría que la imagen que está impresa, bueno, diríamos, sí, en lo más profundo del ser. Y es aquel que es el ser en nosotros, que nos comunica el ser. Aquel en el cual
existimos, nos movemos y somos. Somos, finalmente, el ser en nosotros. Dios es aquel que nos comunica el ser. Somos seres. La vida plena y definitiva está impresa en nosotros. Devolvámosle a aquel que la hizo aquello que le pertenece, y aquello que le pertenece somos nosotros mismos. Volvamos a aquel que es el dueño absoluto de nuestro ser, de nuestra vida, porque Él es en nosotros la vida. Él está unido a nosotros de modo tal que es imposible separarnos de Él una vez que la vida, Él, el ser en nosotros, el Dios que nos ama, el Dios que imprime su imagen en nosotros, nunca deja de ser para que nosotros nunca dejemos de ser en Él y por Él. Y finalmente para Él. Esta pequeña introducción que hacemos, Fabián, es a propósito de este evangelio para el día de hoy, ¿no es cierto? Fíjate vos que a Jesús lo persiguieron, sabemos, todo esto lo comentamos, todo esto lo sabemos y lo vivimos realmente, ¿no? Los fariseos, era una secta judía del tiempo de Jesús, que realmente esperaban al Mesías. Los judíos en el día de hoy siguen esperando al Mesías. Vos fíjate que hay una cosa curiosa, ahora que lamentablemente hay una contienda, una guerra enloquecida entre palestinos y judíos. Los judíos sí entierran a sus muertos, ¿no? Pero ellos, en una interpretación que siempre comentamos a propósito de la ley de Moisés, entienden que el Mesías va a venir, también lo entendimos nosotros, en realidad ya vino, ya está, ya es la vida y todo lo que siempre comentamos, pero siguen esperando un Mesías a la manera en que aguardan al Mesías. Por manera que entonces ellos entierran a los muertos y custodian sus cadáveres, porque dicen que cuando venga el Mesías los va a resucitar. Inclusive piezas cadavéricas conservan, la sepultura que hacen de los cuerpos muertos, ¿no? Bueno, una literalidad, ¿no es cierto?, que ha prevalecido siempre entre el pueblo israelita, con una interpretación legalista a la letra, una interpretación equivocada de la palabra de Dios, de la palabra sagrada. Pero nosotros podemos llegar a entenderlo porque podemos entenderlo a la luz de la revelación final. Evidentemente sí, nosotros creemos, y es fundamentalmente lo sustantivo, ¿no es cierto?, de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Creemos en la resurrección de los muertos? Claro que sí. Creemos en la vida, que aquí ahora ya comienza y está en nosotros, y ya hemos resucitado. Hemos resucitado, digamos, en el alma, sí. Finalmente aguardamos la final resurrección para la gloria definitiva. Ahí nos conduce el Señor precisamente. Pero ya viviendo la vida de Cristo resucitado, ya transitando, mientras estamos existencialmente en este mundo, rumbo al destino de la plenitud de esa vida gloriosa. Y bueno, mientras tanto, sigamos el camino del Señor. Y hagamos como el Señor nos dice. Y todo lo que hagamos, hagámoslo como para la gloria de Dios. Porque somos la gloria de Dios y hacemos como Él nos dice. Finalmente. Bueno, aquí es donde está la base de este evangelio para el día de hoy, Fabián. Los fariseos entre sí convinieron en formularle a Jesús una pregunta que lo pusiera a prueba, que lo hiciera cometer algún error y después poder acusarlo al lado de tantas cosas, de tantas mentiras con que finalmente lo acusaron, ¿no es cierto? Y también se aliaron con algunos herodianos partidarios de Herodes, ¿no es cierto?, el tetrarca de la Galilea, designado por el
César romano, por el Imperio de Roma, ¿no es cierto?, en tiempos en que Roma mantenía bajo tributo y bajo su poder a los países vecinos, entre ellos a Israel, por supuesto. Y había patriotas en Israel que luchaban para la liberación del pueblo, a la manera en que luchamos en el mundo, ¿no es cierto? Con poco éxito. Sabemos finalmente cuál fue el destino de Israel en el año 70. Destruyó el general Tito de los ejércitos romanos la Jerusalén, el templo de Jerusalén, del cual queda actualmente el muro de los lamentos. Algo nos está diciendo esto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histórico. Aquel que fue lugar de adoración a Dios es un muro de lamentos ahora. Bueno, y querían hacerlo entrar a Jesús. Fíjate vos la trampa en qué consistía. Le vamos a preguntar: Señor, sabemos que eres maestro, que hablas con toda la autoridad, que tú conoces la verdad, que lo que enseñas es conforme a lo que Dios nos manda, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de elogios hipócritas, mentirosos, como eran aquellos que formulaban estas palabras. Dinos, ¿es lícito pagar al César el impuesto? Claro, el César, como todo gobernante, ¿qué exigía? Particularmente de los países tributarios. Y un impuesto altísimo, que muchos no estaban en condiciones de poder pagarlo. Pero la exigencia y la demanda era muy alta. Claro, ellos ¿qué habrán pensado? Acá tenemos testigos herodianos. Herodes no era israelita, era un idumeo, sí. A ver, si dice que no, se pone en contra del César. Y entonces, ¿qué va a generar? Y va a generar por parte del César y de las autoridades que nombra el César, una persecución y una represalia pertinente. Y si dice que no, y si dice que sí, entonces se pone en contra del pensamiento israelita, del pensamiento judío. Cualquiera de las dos respuestas lo comprometían a Jesús, como pretendían aquellos que lo perseguían. Los fariseos hipócritas, los que se disfrazaban de piadosos, y lo que más lejos estaba de ellos, el verdadero obrar de la piedad, la verdadera piedad de Dios. Bueno, la respuesta de Jesús, que se da cuenta de todo esto, porque los ve venir, porque lee en su corazón, porque ve más allá, ve con los ojos del corazón, de un corazón vivo donde está impresa y viviente la imagen del Dios de la gloria. Y la respuesta, diríamos, fíjense, es sabia, como todo lo que Jesús, por supuesto, responde y corresponde a lo que se le plantea. Pide la moneda, el denario lo pide, lo mira, y les pregunta: ¿de quién es esta imagen y la inscripción que hay en esta moneda? Del César, le responde. Bueno, dice Jesús, entonces dad al César las cosas que son del César, y a Dios las cosas que son de Dios. Claro, se quedaron sin palabras y se fueron. Se fueron con la respuesta, pero sin, diríamos, como en tantas otras oportunidades, la repregunta por parte de ellos. Sí, los dejó sin palabras. La respuesta era absoluta. ¿De quién era la imagen, Fabián? Del César. La tenían en el bolsillo la moneda, el denario en este caso. Les pidió la otra moneda, donde estaba impresa la imagen de Dios, pero den a Dios las cosas que son de Dios. No la tenían.
¿Cuál era la moneda esa? La que no tenían. Tenían la que se guardaron en el bolsillo y se fueron. La del César. Devuélvanle al César lo que es del César. La de Dios eran ellos, pero no, en ellos no estaba la imagen de Dios. Uno diría, no estaba, no, la habían rechazado. No habían rechazado el dinero del César, no, la moneda del César. Habían rechazado la imagen de Dios. ¿Cuál era? Esa que estaba frente a ellos, esa a la cual le estaban preguntando, ese que era Dios entre ellos, al cual desafiaban, al cual querían hacer caer porque no creían en él, porque no lo veían, estaban ciegos, tenían que recuperar la vista, pero no por el camino que estaban siguiendo. Si permanentemente miraban la imagen del César, bueno, páguenle al César las cosas que son de él. Vos fijate, Fabián, no le dice no le paguen al César, páguenle las cosas que son del César. Pero hay algo mayor y anterior e interior, páguenle a Dios las cosas que son de Dios. ¿Y cuáles son las cosas que son de Dios? Y ese es el capital verdadero, el que no se devalúa, el que no se cotiza en bolsa, el que está mucho más allá de la mera especulación humana. Racionalista, sí, egoísta, relativista, hecha conveniencia de la mezquindad del hombre, que busca saciar su sed con aquella agua que nunca deja de saciarla, que nunca puede saciarla, que genera más sed que la que se tenía cuando se la probó. Claro, la justicia de Dios nos dice algo. ¿Está rechazando el pago al César? No, no lo rechaza, no. Pero da a cada uno aquello que corresponde a cada uno. Da a cada uno lo que corresponde a cada uno. Buscad primero el reino de los cielos y su justicia. El reino de los cielos y su justicia primero. Eso es lo primero, esa es la vida. Si no es lo primero, si no es la vida que precede nuestra existencia mientras estamos transitando en este mundo rumbo a la plenitud de esa vida que es el presupuesto, que es el principio de todo lo que decimos y hacemos mientras estamos transitando este camino que nos conduce al destino definitivo que es precisamente la vida, la impresión plena y total de aquel que en nosotros es la imagen de la vida y la vida misma y la gloria de él. Claro, estamos transitando. Y mientras tanto, que sea el reino de los cielos y su justicia, el Dios impreso en el corazón de nuestro ser. Ese es el que nos guía siempre. Ese es el que nos comunica esa vida hasta llevarnos a la plenitud de la misma. Ese que ellos no tienen, los fariseos que lo tratan de hacer tropezar al que es precisamente aquel a quien deberían ver y reconocer como la imagen de la vida que serían ellos si finalmente lo recibieran y lo guardasen en lo más profundo del corazón, que es el lugar donde debemos atesorar las verdaderas riquezas que nunca dejan de ser. Eso es lo que debemos hacer. Mientras tanto al César, sí, denle lo que es del César. Fabián, ¿tenemos obligaciones mientras estamos en este mundo? Bueno, todos los cristianos, dijimos al principio, sí, que sean los valores cristianos aquellos que presidan también nuestra actuación en el mundo. Todo lo demás se os dará por añadidura, pero no hagamos el reino de la añadidura, hagamos el reino de los cielos, seamos testigos de la operación de aquel que es la vida en nosotros, y sustentados por esa vida hagamos todas las demás cosas que debemos hacer mientras estamos en este paso, en este tiempo, en este mundo, en este cuerpo. Hagámoslo.
Hagamos en conformidad con lo que Dios demanda de nosotros, con lo que Él nos pide a nosotros. No descartemos para nada, tampoco ingresemos en una conducta enloquecida, no. Como testigos de la vida, hagámoslos todos como testimonio de la vida. Devolvémosle al César las cosas que son del César, sí, señor. Mira, Fabián, hay para el día de hoy, por supuesto, ya preparado por el magisterio de nuestra iglesia, el cual seguimos todos los domingos en nuestro programa, sí, realmente esas lecturas que son altamente aleccionadoras, que es la palabra de Dios, por supuesto, sí. De todas maneras, fíjate vos, si te parece y tenés por ahí a mano, podíamos ver un poco respecto de dar al César las cosas que son del César, un consejo como siempre, por parte del Espíritu Santo que obra en nosotros, que a través de San Pablo nos dice algunas cosas que debemos tener en cuenta los cristianos siempre. A ver, ¿qué nos dice el apóstol en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, por ejemplo, Fabián? Bien, todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes, pero sí los que obran mal. Si no quieren sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás su elogio. Palabra de Dios, y en pertenencia a la carta a los Romanos, en su capítulo 13, versículos 1 al 3. Sigamos un poquito más allá, Fabián. ¿Cómo? Sigamos leyendo un poquito más, Fabián. Bien, a ver. Porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien, pero teme si haces el mal, porque ella no ejerce el mal su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por eso es necesario someterse a la autoridad, no solo por temor al castigo, sino por deber de conciencia. Y por eso también ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios, encargados de cumplir este oficio. De a cada uno lo que le corresponde. Al que se debe impuesto, al que se debe contribución, al que se debe respeto y honor a quien le es debido. Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. Que ama al prójimo se cumple toda la ley, porque los mandamientos no cometerás adulterio, cometerás por Fabián, perdón que te interrumpa. Perdón, Fabián, suena bastante mal el sonido, ¿no es cierto? A ver si podemos mejorar un poquito técnicamente, no llega bien. Bien, ¿querés que comparta un fragmento más otra vez de la carta a los Romanos en su capítulo 13? Ahí está, ¿ves? Ahora se te escucha bien, Fabián, ahí está mejor el sonido. Todos deben someterse a las autoridades constituidas. Ahí está, ahí lo leemos, bien. Que no provenga de Dios. Y las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes, pero sí los que obran mal. Si no quieres sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás su elogio. Porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero teme si haces el mal, porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por eso es necesario someterse a la autoridad, no solo por temor al castigo, sino por deber de conciencia. Por eso también ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios, encargados de cumplir este oficio. Den a cada uno lo que le corresponde. Al que se debe impuesto, al que se debe contribución, al que se debe respeto, y honor a quien le es debido. Miguel. Perfecto. Es palabra de Dios. Tal cual.
es un consejo muy práctico, tengámoslo muy en cuenta en este tiempo, aquí los argentinos, pero en general está dicho por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a través del apóstol San Pablo, para los tiempos, para todo el tiempo, ¿eh? Esa palabra tiene la misma vigencia hoy que en el tiempo paulino. Fíjate que era el tiempo en que el Imperio Romano manejaba, desde el punto de vista, uno diría económico, en líneas muy generales, y el destino de los pueblos que estaban sometidos bajo su poder y autoridad. Pero sin embargo no es la metodología, digamos, el no contribuir de la manera en que aquí estamos, en el reino, ¿no es cierto? Las demás cosas se os darán por añadidura. No hagamos el reino de la añadidura, pero sí hagamos lo que debemos hacer en función y en virtud del reino de los cielos, el cual es para nosotros la prioridad absoluta. Y entre esas cosas están estas que señala y menciona aquí San Pablo. Entonces, contribuyamos también con nuestro aporte, en la medida en que podemos hacerlo, para el bien común en el orden temporal. Por ese sentido deben también entenderlo las autoridades. Por eso decimos que, bueno, aquellos que vamos a depositar nuestro voto, nuestra elección, lo hagamos siempre sustentado sobre los valores que presiden nuestra vida. El reino de los cielos y los valores del reino, los valores cristianos, que son verdaderamente valores, Bueno, esta es una acotación. Aclaramos a los queridos hermanos y amigos oyentes que tuvimos que repetir la lectura, el sonido técnicamente a veces falla un poquito, pero como hacemos en vivo estas consideraciones habitualmente, bueno, a veces surge la pequeña falla técnica que acabamos de sobrellevarse y realmente de resolverse. Aquí Fabián entonces nos ha leído esta porción, así que lo vamos a apreciar y vamos a tener en cuenta por sobre todas las cosas a Dios las cosas que son de Dios. ¿Cuáles son las cosas que son de Dios? El amor a Dios por sobre todas las cosas, y con el amor de Dios a nosotros, que el misterio del amor siempre decimos, no consiste en que hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero, de manera que con el amor de Dios en nosotros, por el cual nos hace imagen y semejanza suya, y finalmente gloria suya, glorifiquemos al Señor mientras estamos en este mundo y en este cuerpo. Bueno, que finalmente la gloria del Señor en nosotros será plena, definitiva, y la consecuencia de haber seguido fielmente los principios cristianos que están sustentados sobre el amor de Dios en nosotros y sobre el amor nuestro, que es el mismo amor de Dios con el cual nos vinculamos, nos relacionamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Bueno, tengamos esto en cuenta entonces, Fabián. Ha llegado el momento de un descanso para el señor Miguel Carreras y darle la bienvenida a Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Llega la pausa musical de Radio Fe Latina, Javier Bru a interpretar esta canción que tiene estrecha relación con este texto que estamos viendo con el señor Miguel Carreras, Lo que solo es de Dios. Lo interpreta Javier Bru, lo eligió como siempre Silvia Patricia. Allá vamos con la música. Planearon tenderle una trampa a Jesús y así poder entregarlo a los romanos.
esa buena noticia viene a dar, a su reino no entrará quien se fíe en los denarios. Y aunque en tantas injusticias que lo esconden, el Espíritu de Cristo nos inspirará para hacer una vida liberada de egoísmos falsos, dioses y rencor. Si el regaño es imagen del César, y si el hombre es imagen de Dios, del dinero, Señor, es el César, mas del hombre, Señor, solo es Dios. Si el regaño es imagen del César, y si el hombre es imagen de Dios, ni el poder ni todas las riquezas tomarán lo que solo es de Dios. Muy bien, la pausa musical, el buen gusto de Silvia Patricia, una vez más puesto de manifiesto en el aire de la radio Felatina. Javier Bru y la interpretación de lo que solo es de Dios. Señor Miguel Carreras, en este espacio, la luz de la palabra de la radio Felatina, comparte con todos ustedes, con todos nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 29º domingo durante el año, 22 de octubre de este año 2023, el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21. A ver, Miguel, algunas cosas has mencionado, pero me gustaría que las puedas reafirmar, ¿sí? A ver, los fariseos y los herodianos lo reconocen sincero y que enseña con fidelidad. ¿Esto es honesto o hay una ironía? ¿O la respuesta la da el mismo Jesús cuando mencionó su malicia y los llamó hipócritas? ¿Nos quedamos con esto como respuesta? Que el mismo Jesús calificó este hecho de malicioso y a ellos como hipócritas, Miguel. Y vos lo estás diciendo, Fabián. De alguna manera parece ser un elogio, a no ser que sea un elogio mentiroso, encubierto, engañoso, ¿sí? Porque lo reconocen, a él le enseñan con fidelidad y lo reconocen como sincero. Acá está la trampa porque parece un elogio, pero en realidad no lo es, Miguel. Claro, siempre decimos, Fabián, vos fíjate que en tu misma pregunta está la respuesta, que vos mismo la formulás. Realmente sabemos los cristianos, sabemos que en ellos prevalece la mentira. Primero por lo que son en sí, lo que son, lo que hacen. Hipócritas, les dice Jesús. Se ponen una máscara para parecer hombres piadosos, cuando en realidad por dentro están llenos, bueno, uno diría están llenos de ¿qué? Y como los sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? Por fuera son muy hermosos, sí, pintaditos de blanco realmente. Por dentro están llenos de huesos de muertos, de rapiña, de mentira. No hay vida. Eso prevalecían los fariseos. Lo que le dicen a Jesús, sabemos que eres, y entonces ahí vienen los elogios, frutos de la máscara. Son palabras que configuran de por sí desde el punto de vista del lenguaje y de lo que proclaman con la boca y mienten con el corazón, el disfraz que tienen puesto como lo que son. Fariseos, hipócritas, mentirosos. Jesús percibe esto, claro, si Jesús lo ve. Si Jesús cuando define, cuando califica, está también enseñando. Son hipócritas, ellos lo saben. Claro que saben la intención con la cual le formulan a Jesús la pregunta que le están haciendo.
Claro que saben que en Jesús está la verdad, pero lesiona sus intereses personales, egoístas, sus intereses alejados totalmente de lo que proclaman con la boca mentirosa. Con el corazón se cree para justicia, se cree que Cristo murió y resucitó, sí, y con la boca se hace confesión para salud. La confesión de estos fariseos delante de Jesús es para la salud del alma, es precisamente para la muerte del alma. Lo que son ellos, lo que hablan, de la manera en que lo dicen y cuándo lo dicen y sobre todo a quién se lo dicen. Están diciendo la verdad frente a la verdad que tienen, a la cual nos reconocen como tal, y eso les está mostrando a ellos y a aquellos que, como nosotros, a través de los siglos, estamos viendo y analizando estas preguntas y las respuestas del Señor. Siempre son docentes, sí, merecen la calificación. Hipócritas, ¿por qué me tientan? Es lo que hacen ellos. Vienen a tentar, como fue tentado Adán, como fue tentado el Señor en el desierto, como tienta aquel que no cree en el hombre que verdaderamente es imagen y semejanza de Dios, porque en ellos esa imagen y semejanza está mentida, y está mentida por el disfraz que se colocan. Y Dios no es una máscara, Dios es la vida en nosotros, surge de nosotros mismos. Esa pregunta no se la harían a Jesús de ninguna manera, simplemente harían lo que decía el Señor. Ni lo decían ellos, ni siquiera lo meditaban, y por supuesto no lo hacían, ¿no es cierto? Lo que hacían era esto que estamos viendo acá. Aquello los muestra como lo que son, hipócritas, mentirosos y por lo tanto alejados de la vida, testigos de la mentira y de la tentación en el mal sentido. Fabián. Bien, mencionaste algo antes de la pausa musical, pero si te lo volviéramos a preguntar en concreto, a ver, no como una lista de supermercado, ni como una receta para una rica comida o un rico postre, pero sí como una de esas reflexiones generosas, entusiastas, desinteresadas y sustanciosas que vos nos regalás en cada encuentro, Miguel. Hoy en pleno siglo XXI, a Dios, lo que es de Dios, ¿qué hay que darle a Dios, Miguel, en pleno siglo XXI, en este contexto del cual no nos vamos a extender ni mucho menos, pero está a la vista de todos, ¿sí? Un contexto que muchas veces interpela, que hiere, que duele, ¿sí? Simplemente como poner un ejemplo, los conflictos bélicos, ¿sí? En Israel, Palestina, en Ucrania, en Rusia. ¿Qué hay que darle a Dios en este siglo XXI, Miguel? Y siempre vamos a decir lo mismo. Al César las cosas que son del César, a Dios las cosas que son de Dios. ¿Qué son de Dios? Uno diría de Dios es la fe. Dios nos da la fe. Entonces obremos en conformidad con esa fe. Y esa fe en aquel que nos da por la fe todas las cosas. Y todas las cosas es una cosa. Una sola cosa es menester. Y María, tu hermana, le dice Jesús a Marta, ha elegido la mejor parte. ¿Qué es lo que hay que elegir? La vida. ¿De dónde procede? Del mismo Dios que nos da la vida. ¿Devolvamos la vida? Y sí. ¿Con qué se paga la vida? Con vida, no hay otro valor. No hay otra manera. ¿Y la vida quién nos la da? Nos la da Dios. Denle al César las cosas que son del César, sí, muy bien. Le damos. Y a Dios las que son de Dios. Y todo lo da Dios. Por la fe la posibilidad de la vida, la plenitud de la misma, en la práctica de esa fe, porque finalmente esa será la parte nuestra, que será la totalidad.
La vida en Dios, Dios en nosotros, nosotros en Dios. La plenitud misma. Ese es el reino que buscamos. Que no excluya al otro. Sí, el de la añadidura, no. Estamos en un camino todavía. Y en ese camino demos testimonio de que en nosotros está presente la vida que solamente está en Dios. Y vamos a presentarnos delante de Dios habiendo cumplido todas aquellas cosas que Dios quiere de nosotros y que son posibles, porque el Señor, Dios mismo lo hace posible. No neguemos la posibilidad y tornémosla en la realidad que finalmente es cuando está cumplida por nosotros en la manera en que podemos cumplirla, porque aquel que demanda de nosotros aquello que previamente nos da a través de los instrumentos que nosotros mismos deposita para que podamos finalmente, sí, darle a Dios las cosas que son de Dios. Y somos nosotros de Dios. Entreguémonos finalmente, estemos en condiciones que Dios nos reciba con el amor, como recibe el Padre misericordioso al Hijo pródigo. Fabián. Muy bien, te propongo compartir en este segmento final las lecturas que también forman parte de la liturgia de este domingo, la del Antiguo Testamento, que pertenece al profeta Isaías en su capítulo 45, versículos 1 y 4 al 6. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Qué hermosa lectura. Y tengámoslo en cuenta. Fíjate vos el valor histórico profético que tiene la consumación, ¿no es cierto?, de su realización espiritual. Si acá se menciona un personaje histórico, Ciro, sí, era uno de los dos reyes que invadieron Babilonia y liberaron de Babilonia a los pueblos cautivos, entre ellos el pueblo de Judá, el pueblo que estaba cautivo 70 años, y volvieron a Jerusalén los israelitas, bueno, finalmente hay que restaurar el templo y la adoración al Dios vivo. ¿Cuál es el verdadero Ciro figurado en este Ciro histórico, cuya existencia real es fácilmente comprobable, ¿no es cierto? Y el Ciro mayor, nuestro Señor Jesucristo, el que viene a liberarnos del cautiverio que tenemos precisamente del pecado y de la muerte, el que heredamos del Adán caído, ¿no es cierto? Bueno, esa libertad para que volvamos otra vez a la verdadera adoración en espíritu y verdad del Dios vivo. Uno diría en Jerusalén o en Samaria, como preguntaba la mujer samaritana. No, ni en Samaria ni en Jerusalén. Días llegarán que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Esto es lo que busca Dios. Estas son las cosas de Dios. Esto es lo que hacemos los verdaderos cristianos, los que sustentamos la vida que es Dios en nosotros, en los principios y valores cristianos que de Dios proceden. No hay otra fuente. Lo otro lo comentamos ya, y sería motivo de una conversación mucho más larga, sabemos siempre, Fabián, pero el esquema temporal que tiene el programa, como todo programa en un tiempo radial, nos exige, bueno, que nos ajustemos precisamente a él. Pero lo sustancial es esto. Muy bien, compartimos ahora también la primera carta de los tesalonicenses, Miguel, que bien, muy bien, de la liturgia de este domingo. Primera carta de los tesalonicenses en su capítulo 1, versículos 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue
justicia y la paz. Siempre damos gracias a Dios porque todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones y sin cesar, tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor, claro. Al servicio de Dios. Dios nos da todas las cosas. Hablamos de la fe, los dones del Espíritu Santo, todas las posibilidades. Todo lo que está en Dios pasa a estar en nosotros, porque ahí lo quiere depositar el Señor. Ahora démosle a Dios las cosas que son de Dios, que espera Dios de nosotros, y que hagamos precisamente el fruto que corresponde a todo aquello que deposita por el infinito amor con que nos ama desde el principio en nosotros. Nos devolvemos a Dios, somos la moneda de Dios, somos la gloria de Dios, en Él existimos, nos movemos y somos, finalmente, el ser, somos en Dios. Qué ilustrativo y qué necesarias son las lecturas, Fabián, como hemos leído hoy, acudir a la palabra permanentemente, ¿no? Algún día vamos a también hacer otro espacio para explicar con detención las palabras tantas del Antiguo Testamento, que muchas veces no entendemos, ¿no es cierto? Porque son la palabra de Dios, el testimonio de Jesús y nuestro también, finalmente. Vivamos estas cosas. Fabián. Señor Miguel Carreras, ahí está llegando el momento de la despedida. De la misma manera que empezamos, solemos finalizar. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio. Que tengan la más hermosa de las semanas, que el Espíritu Santo de Dios los guíe, los cuide, que guíe y cuide, ilumine y ayude a discernir a nuestros hermanos oyentes al momento del sufragio en esta jornada tan importante de elección presidencial en la Argentina. Y si el Señor así lo desea, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Dios siempre quiere lo mejor, que es la vida. Dios quiere que el domingo, Dios mediante, siempre estemos con Él. Nos despedimos entonces, Fabián, hasta el domingo. Que Dios te bendiga, a ti, a todos los tuyos, a toda la audiencia. Y hago una mención especial de Patricia. Ella es la que organiza estos espacios. Silenciosa, técnicamente imprescindible. Técnicamente imprescindible, porque sin ella no podríamos hacerlo. Así que le agradecemos mucho en el nombre del Señor. Y será hasta el domingo, Dios mediante, Fabián. Gracias. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.